Estamos de regreso a un punto y contrapunto. 3 de cada 4 votantes demócratas temen que el presidente Donald Trump no acepte una derrota electoral. Esto según una encuesta reciente publicada por el diario británico The Guardian. Si incluimos a los votantes republicanos, ese porcentaje llega al 47%, es decir, casi la mitad de la población. Si hoy se hiciera esa encuesta, quizás la cifra sería más elevada, pues el presidente Trump se negó a comprometerse a una transición pacífica del poder y dijo que seguramente la Corte Suprema tendría que definir la elección. Así pues, la Corte Suprema quizás tenga un papel fundamental tras la elección del 3 de noviembre y mientras tanto Trump no piensa dejar la oportunidad de influir en este proceso. Veamos el contexto. La nominación de quien sustituirá a la juez Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos se ha convertido en un tema central en el proceso electoral estadounidense. Este miércoles, Donald Trump señaló que puede ser el máximo tribunal quien defina los resultados de la jornada del próximo 3 de noviembre. En conferencia de prensa, el mandatario se negó a garantizar una transferencia pacífica del poder. Durante la campaña, Trump ha descalificado en varias ocasiones la votación por correo postal, impulsada en varios estados como una alternativa para evitar las aglomeraciones y los riesgos de contagios de SARS-CoV-2. El republicano señala que los demócratas intentan robarse la elección falsificando boletas electorales. Según él, el voto por correo hará que los comicios sean lo más inexactos y fraudulentos de la historia. La Constitución estadounidense establece que si para el 20 de enero no hay un candidato electo respaldado por el Congreso, la persona que presida la Cámara de Representantes será nombrada presidente o presidenta en funciones. Trump solo puede presentar una demanda legal si la victoria electoral es por un estrecho margen, como sucedió en el 2000 cuando Al Gore impugnó el triunfo de George Bush. Punto y contrapunto. A ver, ahí está otra vez ya el tema. La Suprema Corte podría tener un papel importantísimo para definir el resultado de esta elección. Ya el presidente Trump, ya van 2 veces que dice igual y no reconozco esta elección. Mencionábamos hace rato cómo en la elección del año 2000 la Suprema Corte acabó decidiendo la elección presidencial de Bush contra Gore. Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos y la Suprema Corte decidió por un voto, por una diferencia, que el recuento de votos en Florida tenía que parar y que tenía que aceptarse la elección tal y como se había dado ya en ese estado, a pesar de las múltiples quejas que hubo en ese año, Juan, de organizaciones que decían es que la boleta electoral mariposa, porque así se llama esa boleta, que tenía de un lado y muy pegados a los dos contrincantes, causaba de cierta manera confusión entre los electores. La Suprema Corte dijo ya no, hay que aceptar lo que la autoridad electoral del estado de Florida, que en ese momento era una republicana que se llamaba Kamala Harris, era la secretaria de Estado de ese estado, y fue la que decidió, dijo ya, vamos adelante con esto, la elección la ganó en Florida el candidato Bush y la Suprema Corte lo validó. ¿Podría ocurrir esto de nueva cuenta en diciembre si este caso llega hasta la Suprema Corte, si el presidente Trump no reconoce el resultado de la elección? El colegio electoral se reúne el 18 de diciembre y es cuando valida la elección presidencial, pero la Suprema Corte podría ordenarle antes, previamente, que reconozca un resultado u otro. ¿Cómo lo ves, Juan? ¿Cuáles son los riesgos que hay que se alargue este proceso electoral de aquí, de noviembre, digamos varias semanas hasta diciembre, y que haya esta incertidumbre con polarización en las calles y demás? Podría ser, desde luego, podría ser, y es que hay que recordarle a la audiencia que en Estados Unidos no hay un INE, no hay un Instituto Federal Electoral que regule o que diga cómo son los votos o cómo tienen que ser las boletas en todos y cada uno de los 50 estados de Estados Unidos. Entonces, sí me parece que esto se presta justo a que no solo ocurra lo que ocurrió en Florida en 2000, ¿no? En donde literalmente 537 votos de personas fue la diferencia que obtuvo Bush respecto a Al Gore. Entonces, en el estado de Florida en ese año, cuando tenemos una ventaja de 0.009% de votos, se tiene que realizar un recuento. Entonces, lo que no quisieron hacer en el estado de Florida fue justo hacer ese recuento. Eso fue lo que hizo el equipo legal de Bush, fue impedir
que se realizara el recuento dentro del marco de tiempo que se permitía, que me parece que la fecha límite era el 12 de diciembre, algo así, para realizar ese recuento. Y es justo lo que tú comentabas, que la Suprema Corte de Justicia al final dijo, pues no hay tiempo para realizar ese recuento. Entonces, todo esto se originó precisamente por esa boleta, porque justo esos 537 votos, la mayoría eran de la zona de Palm Beach, una zona habitada por pensionados, por gente mayor, para los cuales se les hacía sumamente difícil ir a votar en estas papeletas, porque tenían que perforar con una pluma, ¿no?, el orificio del candidato que quisieran. Entonces, mientras que ellos pensaban que estaban votando por Al Gore, votaban por otra persona, que no era tampoco Bush, ¿no?, porque esa es otra. En las papeletas de cada estado pueden aparecer otros candidatos, ya sea el del Partido Verde, que también existe en Estados Unidos, u otros candidatos independientes, ¿no? Entonces, esto sí, por supuesto que puede propiciar más con la situación del COVID y del voto por correo, que se dará de manera masiva y de manera mayoritaria en esta ocasión. No solo puede haber una Florida como fue en el año 2000, puede haber más, y sobre todo en los estados bisagra, ¿no?, que vemos que son los que se están disputando, como Wisconsin, como Michigan, como Pensilvania, como Virginia, como Arizona, que va a ser sumamente crucial también por la elección al Senado especial de la senadora McSally, que ocupó el escaño de John McCain con el esposo de Gabby Giffords, ¿no?, el ex astronauta Mark Kelly. Entonces, sí me parece que es sumamente importante también decirle a la audiencia que la Corte no está facultada para decir si A o B ganó. O sea, la Corte va a evaluar las contradicciones a las leyes locales que se lleven ante ella, ¿no? O sea, la Corte no tiene jurisdicción, para decir, bueno, o sea, voy a emitir una opinión sobre quién debe ganar o quién no. La Corte tiene que decidir, dependiendo de los casos que se lleven ante ella, qué procede y qué no. Entonces, la verdad es que me parece que de confirmarse la jueza Barrett, y ya con los 9 jueces en función, yo creo que tampoco tendrían el tiempo necesario para evaluar todo lo que sucedió. O sea, el caso de Florida en el año 2000 fue un caso sumamente poco común, que incluso le movió el piso a todas y todos los jueces de la Corte. Entonces, imaginemos el escenario en donde no vamos a tener una Florida, sino podríamos tener 5, 6, 7 estados bisagra con errores de ese estilo. Yo consideraría que sería muy difícil que la Corte pudiera en ese tiempo tan corto emitir una decisión. Y nuevamente recalcar el punto de que no por el hecho de que Trump tenga a 3 jueces ahí, significa que los 3 jueces van a apoyar incondicionalmente al candidato republicano. Lila, a veces este escenario también apocalíptico de no nada más una Florida, sino varios estados en donde la elección haya estado tan cerrada que Trump pida que se haga un recuento de votos y que lleguen, digamos, 7 demandas a la Suprema Corte de Justicia, sería de verdad un caos para la elección en Estados Unidos. Sí, es que yo creo que lo que está haciendo Trump es, todo se reduce a que está normalizando el caos, está tratando de normalizar el fraude electoral, porque eso es a lo que se va esto. Esto se va a convertir en una batalla legal. De por sí ahorita hay 226 casos legales en 43 estados que están demandando a estados por utilizar el voto por correo. Ambas campañas ya se están, han contratado un ejército de abogados para prepararse para la batalla legal que les espera. Pero aquí hay una estrategia electoral. A ver, Genaro, la Constitución de Estados Unidos tiene unas lagunas jurídicas tremendas en cuanto al sistema electoral de Estados Unidos, y hay precedentes históricos de ello. Por ejemplo, la elección de 1876 es muy buen referente, porque al no haber una votación en el colegio electoral, se convirtió en una elección en la Cámara de Representantes, en donde tuvieron que hacer una comisión para elegir al presidente. Y yo creo que esto es a lo que se está enfrentando. Esto se está enfrentando en un posible riesgo del sistema democrático de Estados Unidos. Se están dando, como lo dije en otro bloque, las debilidades del sistema electoral que están un poco fuera de lugar, ya no corresponden a las realidades de este momento. Lo hemos visto ya con varias elecciones, 5 elecciones en la historia de Estados Unidos, en donde el voto popular no empata con el resultado en el colegio electoral. Y yo creo que a lo que le está apostando Trump es ahorita, por medio de su discurso,
discurso es normalizar el caos, normalizar el hecho de que se pueda haber fraude electoral, aunque el Centro de Justicia, Brennan, dice que para el promedio de fraude que puede haber es 0.0004%, o sea, es casi imposible que se vaya a dar un fraude electoral, pero dado esto, lo que sí puede hacer Trump es decir, en estos estados bisagra, donde hay una mayoría republicana en las legislaturas estatales, puede hacer dos cosas. Primero, decir a las legislaturas, si el margen es mínimo, la diferencia es mínima entre Biden y Trump, dice, hay fraude, las legislaturas estatales dicen, sí hubo fraude, no mandan a sus electores a votar en el proceso del colegio electoral, y si esto se repite en varios estados, entonces ningún candidato llega a los 270 votos. Entonces, olvídate de la Corte Suprema. En estos momentos, entonces ya se iría a la Cámara de Representantes la votación del presidente, en donde cada estado emite un voto. Y en más de 26 estados, la mayoría republicana que tienen en las legislaturas estatales le otorgarían un supuesto caso, un triunfo a Donald Trump. A lo que voy con todo esto es que Trump no le está apostando a ganar de la manera tradicional y convencional en Estados Unidos. Lo vimos en el 2016, pero se está aprovechando de las lagunas jurídicas, de las ausencias y de las debilidades del sistema electoral que marca la Constitución estadounidense para su favor, y yo creo que esa es la estrategia electoral. Y si llega a la Suprema Corte, verdaderamente creo que sí van a votar los jueces conservadores a favor de Trump. ¿Cómo lo ves tú, Antonio? Y contigo concluimos porque nos quedan prácticamente 2 minutos y medio de programa. Claro, yo coincido me voy a inclinar un poquito más con lo que dice Lila, voy a empezar con ese cierre, de que yo creo que si llegase a la Suprema Corte, sí favorecería a Trump 6 jueces conservadores, y por eso es que está acelerando el proceso, o sea, porque le interesa ya tenerlo, no le importa, o sea, como lo decía, para la estrategia electoral le convendría más la jueza hispana, pero le interesa ya tener a todos los jueces de su lado por si llegase a pasar. O sea, yo creo que lo que él hace es prepararse, o sea, ya empieza a descalificar a las votaciones por correo, aunque tenga muy baja probabilidad de fraude, él ya se está preparando por si llegase a pasar. Porque recordemos algo, Trump puede ganar o puede perder, pero no va a ceder. Entonces, o sea, cual sea el escenario, él va a pelear, él va a decir que él es el ganador. Y sobre todo, también hay que considerar que varios estados, lo que decía Juan es muy importante, que las reglas para votar, o sea, no son homogéneas, entonces varía por estado. Y el escenario que podría pasar también es que muchos votos van a llegar después de la noche de la elección. Sí. Entonces él se puede proclamar como ganador en la noche de la elección, porque por lo general los votos tardíos, o los que van a llegar unos días después, van a favorecer a los demócratas. Entonces el escenario que en todo caso pudiera ocurrir es que él se proclame como ganador en la noche de las elecciones, después lleguen los votos, se cuenten y favorezcan a Biden, y en ese caso, o sea, todo es hipotético, va a pelear, y ya si tiene, o sea, por eso le urge ya tenerlo, si ya tiene a los jueces conservadores de su lado, si ya tiene el proceso y si ya tiene el número impar para poder tener un resultado lo más pronto posible, es probable que él apunte o él espere que salga en su favor. Claro que tendrían que verificar y corroborar con las legislaturas locales y estatales para ver, o sea, no va a ser algo político necesariamente que puedan los jueces emitir una opinión en cuanto a quién debe ganar, sino basarse obviamente en lo legal y judicial, pero sí es probable que por ser tan controversial y tan estratégico, yo creo que sí lo puede favorecer en ese escenario. Bien, bueno, pues si quieren con esto ya concluimos porque se nos acaba realmente ya el tiempo, pero si quieren retomamos esta conversación pronto porque vamos a seguir dando seguimiento a la elección en Estados Unidos. Gracias Lila, gracias Antonio, gracias Juan. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de ustedes y también con la paparrucha de esta noche. No te vayas.